Quedó realmente grande el puesto de entrenador del Manchester United. Después de Sir Alex Ferguson, un entrenador más termina yéndose por la puerta de atrás y costándole mucha guita al Manchester United. Estamos hablando de Rubén Amorim, que ya es conocido que se va del Manchester United tras una flojísima campaña, un flojísimo 15º puesto en la Premier pasada y no pudiendo levantar al equipo durante esta Premier League con un muy pobre 7º, 8º puesto. Un papelón sin ningún tipo de preámbulos, lo de Rubén Amorim en este Manchester United que contó con un 38% de efectividad en victorias bajo el mando de Rubén Amorim, siendo uno de los peores de toda la historia del Manchester United. 63 partidos dirigidos, 25 ganados, 15 empatados y 23 partidos perdidos para el entrenador portugués, que llegaba con buenos pergaminos desde Portugal, tomando en cuenta que había dirigido al Sporting Braga, había metido una rachita de 10 victorias y por eso el Sporting de Lisboa se fijó en él. Estuvo una buena cantidad de tiempo, 4 años, había estado probado por el hincha del Sporting y en 229 partidos que dirigió ganó 163, empató 33 y perdió tan solo 33. Un entrenador que había estado probado en la Liga de Portugal y que llegaba al Manchester United con el objetivo de alimentar la disciplina, convirtiéndose en un líder de vestuario, y también con esta idea del juego moderno y vertiginoso. Con la presencia de un goleador, con la presencia de Víctor Gyökeres, que fue una gran ayuda para Rubén Amorim, tomando en cuenta que fue uno de los máximos goleadores del año 2024. Y justamente llegó al Manchester United con la idea de ser el líder de la reconstrucción después de lo que había dejado Erik ten Hag. Sin embargo, vuelve a costar caro este entrenador, al que le pagaron la cláusula de rescisión al Sporting por 9 millones de euros y al que tuvieron que indemnizar por aproximadamente 13 o 14 después de haberlo echado producto de los malos resultados. Una vez más le sale mal la jugada al Manchester United y es una constante que se viene repitiendo año tras año, tras año, tras año. Con una baja muy grande de los ingresos después de la salida de Erik ten Hag, pero gastando una fortuna tanto en refuerzos como también en indemnizaciones y cláusulas de rescisión. Y yo les voy a decir quién fue el entrenador que mejor visto estuvo para el público del Manchester United. El mejor entrenador del Manchester United terminó invicto. Y vos vas a hacer cálculos y vas a decir, che, pero qué raro, porque a la gran mayoría de entrenadores del Manchester United les fue mal después de Sir Alex Ferguson. Pero hay uno que terminó invicto. Y fue nada más ni nada menos que Ruud van Nistelrooy. Que en ese periplo, después de ten Hag y antes de Amorim, en 4 partidos que dirigió, ganó 3 y empató 1. No tuvo ninguna derrota al mando del Manchester United. El ex delantero del Real Madrid, del PSV Eindhoven y también de los Diablos Rojos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no volver a contactar a ese hombre que te hizo feliz por lo menos durante 4 partidos? Porque era un Manchester United que sufría, era un Manchester United que la pasaba muy mal y que con este delantero que encima es del riñón del club, porque Ruud van Nistelrooy, insisto, jugó en el Manchester United, contó con una pequeña dosis de alegría antes del fracaso absoluto del entrenador portugués. Y justamente pagó caro el periplo ten Hag Amorim, tomando en cuenta que también uno de los máximos ídolos y de los máximos referentes que tenía el Manchester United, como lo es Cristiano Ronaldo, tuvo que marcharse por la puerta de atrás al fútbol de Arabia Saudita. Un Manchester United que después de la compra de Jim Ratcliffe y de su grupo, terminó sufriendo las consecuencias de el poco scouting a la hora de comprar, de el poco scouting también a la hora de elegir al entrenador, porque, a ver, yo no pongo en duda que Erik ten Hag
y Rubén Amorim venían con pergaminos y venían con un buen currículum al Manchester United. Sin embargo, termina pagando caro por esto de elegir a un entrenador, pagarlo caro y nuevamente no adaptarlo a la filosofía de lo que es el Manchester United. Porque el Manchester United sí, es juego lindo, es también ganar partidos, es llevarse al rival puesto, pero también tiene eso de coraje, jerarquía y esto de armar un plantel que tenga verdaderos hombres adentro de la cancha. Yo creo que hoy por hoy, si repasamos el plantel del Manchester United, hay muy pocos jugadores que tienen huevos de verdad, como nos gusta hablar a los argentinos. Licha Martínez es uno, Mateus Cunha es otro, Bruno Fernández, y creo que la cuenta empieza a terminar. Vos te pones a pensar y decís, bueno, hay alguno que otro que también puede andar, como el caso de Casemiro, por ejemplo, pero los números realmente son muy pobres de cada uno de estos futbolistas. Hoy el Manchester United es un fierro caliente. Es un equipo que si vos lo ves nadie lo quiere agarrar. Es un equipo que está en ruina y es un equipo que está buscando de forma desesperada a un entrenador. Ahora el que se va a hacer cargo es Darren Fletcher, que tiene a sus hijos jugando en el plantel, que entraron y demostraron alguna que otra cuestión y aptitud defensiva, pero que está claro que es un equipo que está en reconstrucción y que tiene que hacer una limpieza profunda urgente. Hay muchos jugadores que han mostrado no estar a la altura y que también son cómplices de este papelón que han vivido durante la era Ten Hag Amorim. Y me voy más atrás, durante la era Solskjaer. Está a la vista que Manchester United no cuenta con entrenadores que estén a la medida del club, porque es un club de los más grandes que tiene el fútbol mundial. Por más que hoy por hoy sea el City el que esté dominando la ciudad de Manchester, por decirlo de alguna manera. Si nos ponemos a repasar un poco la era Amorim, nos encontramos con muchos fichajes que se pagaron muy caro y que no estuvieron a la altura, como por ejemplo Patrick Dorgu, se me ocurre, un jugador del montón que lo pagaron una fortuna. Un Benjamin Sesko que venía mostrando algún que otro aval, pero que no terminaba de ser probado para jugar en la Premier League. Y por el que se pelearon con varios equipos, porque lo quería el Borussia Dortmund, porque lo quería el Arsenal, porque lo quería el Chelsea, porque lo querían varios equipos del fútbol inglés. Entonces habla un poco de toda esta situación, de todo este marketing que se está infundando a lo largo de algunos jugadores y que no terminaron de cumplir con el Manchester United. El caso de Bryan Mbeumo, otro jugador del que nos estamos olvidando porque hoy por hoy está en la Copa Africana, pero que también no está a la altura de lo que pide la camiseta del Manchester United. Insisto, porque es jugar lindo, pero también es tener un compromiso en los 90 minutos que hoy por hoy hay varios jugadores que no tienen. Hay muchos jugadores que están caminando la cancha y también el Manchester United, por su historia, es un equipo modesto que fue transformando jugadores para que lleguen a la grandeza. Cristiano Ronaldo llegó al Manchester United con una mano atrás y otra mano adelante. No era un jugador súper probado, no era un jugador que a lo mejor había ganado 5 títulos en Portugal. No, era un jugador que venía como una promesa y que después se terminó convirtiendo en realidad. Hoy por hoy dejaron de abundar esos jugadores, dejaron de estar. Y Sir Alex Ferguson y su presencia lo transformaron en hombres dentro de la cancha. Lo propio pasó con Wayne Rooney. Llegó desde el Everton a cambio de unas chirolas y después terminó siendo el capitán líder indiscutido del equipo. Lo propio con un Paul Scholes que salió de la cantera. Lo propio con un David Beckham en su momento que salió de la cantera. Yo creo que son futbolistas que tenían algo que mostrar, tenían hambre, y eso es lo que hoy le falta al Manchester United. Con un Edwin van der Sar que no era del todo conocido, con un Rio Ferdinand y un Nemanja Vidic que fueron conformando una dupla de centrales, con un Wes Brown, con un Silvestre que también se empezaron a acoplar y empezaron a entender el rol que tenían en el equipo, con un Carlos Tevez que había salvado
a su equipo del descenso, había salvado al West Ham del descenso. Entonces hoy por hoy, más que hacer gastos exorbitantes, lo que va hoy es ir a buscar jugadores que tengan hambre, que tengan ganas de ganar. Se me ocurre, para hablar rápido y pronto, Jarrod Bowen. Un jugador que está en el West Ham, que está solo en el West Ham, y que sencillamente es un futbolista que, acoplándose con otros futbolistas, como Mateus Cunha, como Casemiro, como Licha Martínez, se puede integrar a un buen equipo, se puede conformar un buen equipo alrededor de Jarrod Bowen, por ejemplo. Realmente hay jugadores que integran la nómina de la Premier League que pueden llegar a estar a la medida del Manchester United. Por ejemplo, ¿ustedes vieron a Dominic Calvert-Lewin, el delantero que supo estar en el Everton y que ahora está en el Leeds? Hace 8 fechas que viene haciendo goles. Hace 8 fechas que viene haciendo goles y no tenés que ir a buscarlo a la Bundesliga o ir a buscarlo a la Liga de Portugal. Está ahí, está a un par de cuadras de Manchester, está a un par de kilómetros del Manchester. Entonces yo creo que hoy por hoy nos encontramos con un equipo, con una institución más bien, que se ahoga en un vaso de agua, que quiere complejizar las situaciones cuando las cosas son un poco más simples. Yo insisto con esto, el mejor entrenador del Manchester United post-Ferguson fue Ruud van Nistelrooy, que en 4 partidos ganó casi todos. Entonces, antes de tocar lo que no había que tocar, lo que habría que haber hecho es, che, si vos estás ganando, te dejo a vos. ¿Para qué voy a tocar lo que está bien? Porque después Ruud van Nistelrooy en Leicester jugaba muy bien. Después se termina yendo al descenso por una cuestión de que es fútbol. Y que hizo lo que pudo con este equipo que estaba realmente desarmado. Pero estaba a la vista que Ruud van Nistelrooy era un entrenador a la medida del Manchester United, porque les inyectó a sus jugadores esa jerarquía que necesitaba el Manchester United. Les inyectó esas ganas de ganar, esas ganas de ir al frente, esas ganas de luchar frente a la adversidad. Hoy por hoy este Manchester United está muy cómodo, está muy relajado, está como si no le importara ganar. Empató con Wolverhampton, que yo creo que hacemos un rejunte de 11 jugadores con mi grupo de amigos y le ganamos. Entonces está a la vista que Manchester United, más que un técnico, más que un entrenador, necesita un líder. Un líder que lleve adelante y que motive a este grupo de jugadores que está muerto. Este grupo de jugadores de la era Ten Hag y de la era Amorim está muerto, está sepultado. Y necesita esa viveza, esa chispa, para que Manchester United vuelva a ser lo que fue, lo que supo ser. Ese equipo grande que te pasaba por arriba con mostrarte así la camiseta. Hoy por hoy, a Manchester United se le anima cualquiera. Y es producto del esquema del juego, es producto de que hay muchos integrantes que están hace ya años y que no dan pie con bola en este equipo. Yo creo que la aparición de Aiden Heaven es muy positiva. Yo creo que la aparición de los Fletcher es positiva. Yo creo que hay jugadores que pueden dar algo en este Manchester United. Pero hay que rodearlo de hombres. Hay que rodearlo de jugadores que tengan hambre. Porque este Manchester United, insisto, está muy cómodo en donde está. Y no le importa. Pareciera que no les importa a varios de los futbolistas. ¿Ustedes vieron a Zirkzee cuando entra? No le importa dónde está. No le importa jugar bien. Realmente es una pena, es una picardía, porque Manchester United es un equipo que marcó la infancia de varios. Manchester United es un equipo que marcó la consola de videojuegos, que marca la historia del fútbol mundial. Y hoy por hoy el auge del Manchester City hace que el Manchester United pase a ser el otro Manchester. Entonces, en este mercado de pases que están teniendo los entrenadores de la Premier League, creo que es momento de decidirse por alguien del riñón del club. Ya probaron con alguien que no sea del riñón del club. Ya probaron con alguien que venga a cambiar la filosofía de juego. Y no sirvió. Y tuvieron que gastar plata. Y tuvieron que darle las llaves del club a alguien que realmente no estaba vinculado con el club. Yo entiendo que Xavi Hernández quiera dirigir al Manchester United. Pero hoy por hoy es la hora de cambiar un poco las cosas.
y ya pasar a alguien que haya estado en el club. Solskjaer ya tuvo su oportunidad. Es momento de volver a Van Nistelrooy o incluso de probar con Darren Fletcher o con Michael Carrick. Probar con esos líderes, con esos futbolistas que triunfaron en el Manchester United y que a lo mejor te pueden dar soluciones en el banco de los suplentes. Jerarquizando un poco el plantel, llamando a algún juvenil que pueda rendir, llevando a algún chico de la Premier League que tenga hambre al Manchester United y convirtiéndolo en un verdadero hombre de fútbol. Es momento de cambios en el Manchester United, así como lo hizo Chelsea con un cambio que no está del todo convincente. Es momento de que este equipo cambie las cosas, de que este equipo modifique su estructura institucional y empiece a hablar un poco más de Manchester United, no tanto de la afuera, que haya un poco más de diablos rojos, que haya un poco más de rojo en ese banco de suplentes del Manchester United. Señoras y señores, gracias por estar del otro lado, los invito a suscribirse. Manchester United necesita cambios. Rubén Amorim se fue, le salió una torta de guita al equipo de los Red Devils y ahora es momento que las cosas cambien, con entrenadores que sean del riñón del club, por lo menos para probar, por lo menos para tratar de recuperar esa memoria que tuvo el United con Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy, Darren Fletcher, el mismo Michael Carrick. Bueno, creo que es momento de empezar a mirar puertas para adentro, porque hay entrenadores que pueden llegar a ser los verdaderos hombres del Manchester United. Capaz la cosa puede estar por ahí. Señoras, señores, los invito a comentar qué opinan de la situación del Manchester United. Los invito a comentar qué entrenador les gustaría que firme para los Red Devils. Y obviamente los invito a suscribirse, a tener un me gusta y un comentario. Será hasta la próxima, cuídense y un abrazo gigante. Chau, chau.